Hola amigos de Conexión Eslava, bienvenidos al canal y bienvenidos a la época más mágica del año. Hoy tengo un video muy especial porque estamos en diciembre, la época más feliz pero también la más extraña para una rusa que viajó a Latinoamérica. Ustedes saben que yo soy de Rusia, vengo del frío, de la nieve eterna y de tradiciones muy solemnes. Pero mi corazón ya es un poco latino y viviendo entre estas dos culturas me he dado cuenta de algo impresionante. El Año Nuevo es una guerra de tradiciones. Lo que para ustedes es normal, para mí al principio fue un shock cultural total. Y lo que para mí es sagrado, para ustedes es peligroso y aburrido. Hoy les voy a contar mis choques culturales más fuertes en Navidad y Año Nuevo. Desde comer papel quemado, sí, escucharon bien, hasta ver cuerpos quemándose en las calles de Colombia. Y les voy a contar por qué la palabra hojuelas hacía que yo me riera sin parar en la escuela cuando estudiaba español. Pónganse cómodos, traigan un buñuelo o un té caliente porque vamos a reírnos un rato de nuestras diferencias. Empecemos. Vamos a empezar con Rusia. Muchos de ustedes me preguntan, ¿cómo piden deseos los rusos? Ustedes comen uvas, es difícil, sí, pero lo que hacemos nosotros es nivel experto de supervivencia. El ritual se llama beber tus sueños. Les explico la escena. Faltan 5 minutos para las 12 de la noche. Estamos en la mesa, todos están nerviosos, hay silencio absoluto. En la televisión escuchamos las campanas de Kremlin en la Plaza Roja de Moscú. ¡Bom, bom! En este momento empieza el pánico. Cada persona tiene un papel pequeño, un lápiz, un encendedor, una copa de champán llena. Tienes que escribir tu deseo rápido. Quiero viajar, quiero salud, quiero un novio latino, quiero una novia rusa, quiero mucho dinero. Luego tienes que prenderle fuego al papel. Y aquí viene el problema, amigos. A veces el papel no se quema rápido. El fuego va lento. Las campanas siguen sonando boom, boom. Te quemas los dedos y como no hay tiempo, tires el papel al champán para apagar el fuego. A veces es ceniza, pero muchas veces es un pedazo de papel medio quemado. Todavía se puede leer la palabra quiero. ¿Y qué hacemos? Nos lo bebemos. No importa si es ceniza o si es papel entero, hay que tragarlo todo antes de la última campanada. Nos atragantamos, tosemos, el champán sabe a tinta y a humo, pero sigues bebiendo porque quieres que tu deseo se cumpla. Cuando les cuento esto a mis amigos latinos me dicen, ¿estás loca? Te vas a intoxicar. Y yo les digo, tal vez, pero el deseo se cumple. Así que si ven a un ruso tosiendo a las 12:05, ya saben por qué es. Se comió su carta de deseos y se comió su deseo para que se cumpla. Ahora hablemos de su tortura favorita, las 12 uvas. Yo pensaba, ay, qué lindo comer fruta. Mentira, esto no es comer, esto es un maratón. Recuerdo mi primer año nuevo con esta tradición española, porque en la escuela nos enseñaron esta tradición y claro que queríamos probar esto en nuestras casas. Compramos 12 uvas, me dieron mi copa con 12 uvas gigantes, parecían manzanas, no uvas, y empezaron las campanadas. 1 a la boca, 2 a la boca. Yo iba por la uva número 3 y ya parecía un hámster. Mis cachetes estaban llenos, no podía masticar tan rápido. Las uvas tenían semillas, y yo no sabía si escupir las semillas o tragarlas y todos me gritaban, pide el deseo, pide el deseo. ¡Qué momento tan estresante!
Amigos, mi cerebro estaba en cortocircuito. No podía pensar en deseos ni de cerca. Solo pensaba, por favor, no quiero morir asfixiada el 31 de diciembre. Al final terminé con la boca llena de jugo, riéndome y casi llorando. No pedí ningún deseo, pero me divertí mucho y esta tradición sigue existiendo en mi familia. Pero ahora compramos uvas pequeñas para pedir 12 deseos. Es impresionante la capacidad que tienen ustedes para comer rápido. Creo que los latinos tienen la garganta más grande. Pero si las uvas me parecieron raras, lo que vi en Colombia cuando viajé fue otro nivel. Hablo de la tradición del año viejo. Tienen que entender mi mentalidad rusa. Para nosotros, ver muñecos con forma humana en la calle es muy raro. Cuando llegué a Colombia en diciembre vi que vendían estos muñecos en las avenidas, muñecos grandes con ropa de hombre sentados en sillas. Al principio pensé, ¿es gente real? Luego vi que eran muñecos y pensé, esto es vudú, esto es brujería. Me dio un poco de miedo. Para un ruso, quemar una figura humana se siente como algo pagano, algo antiguo y oscuro. Yo no podía creer que los iban a quemar de verdad. Es verdad que en Rusia tenemos una tradición lejanamente parecida, se le llama Maslenice y es una fiesta en primavera donde quemamos una muñeca grande de paja gigante para despedir el invierno. Pero es una fiesta folclórica organizada en un parque, muy controlada. En Colombia es una anarquía total. El 31 de diciembre a medianoche vi cómo las familias sacaban a sus muñecos a la calle y les prendían fuego. Y algunos tenían pólvora, fuegos artificiales adentro. ¡Pum, pum! Explotaban. Yo miraba con la boca abierta. No podía creer que quemaran personas de trapo en la calle. Pero luego me explicaron el significado. Me dijeron, quemamos todo lo malo del año pasado, las tristezas, las deudas, los malos recuerdos, y ahí cambió mi perspectiva. Me pareció épico. Ver el fuego llevándose lo malo es una catarsis, es una terapia psicológica colectiva. Y luego también me proponieron quemar una pequeña muñeca y yo lo hice. Me encantó mucho esta tradición, hasta más que quemar un deseo y luego quitarlo al champán, como hacemos en Rusia. Y en Rusia somos más melancólicos, nos guardamos las cosas adentro. Ustedes las queman y explotan. Ahora me encanta esta tradición. Es peligrosa, sí, pero es muy poderosa. Otra diferencia gigante es la ropa. ¿Cómo nos vestimos para la fiesta? En Latinoamérica aprendí el concepto de el estreno. Lo más importante para ustedes es que la ropa sea nueva. Tiene que tener la etiqueta. Puede ser una jean, una camiseta, unas sandalias, pero tiene que ser nuevo para atraer la abundancia. En Rusia la regla es diferente. No importa si es nuevo o viejo, lo que importa es que sea elegante. Para nosotros el año nuevo es como una gala de Hollywood. Es obligatorio usar vestido de noche. Recuerdo mi infancia. Mi mamá nos compraba a mí y a mis hermanas vestidos gigantes cada año y muy apuestos. Vestidos de princesa con mucha tela, brillantes. Parecíamos pasteles caminando. Y no importa que afuera haga menos 20 grados y haya nieve. Nosotras estamos en casa con tacones altos, maquillaje perfecto y peinado de salón. Si yo llego a una fiesta de Año Nuevo en Rusia en jeans, mi abuela se desmaya. Es una falta de respeto a la fiesta. Aquí en Latinoamérica es más relajado y esto me encanta. Me gusta que ustedes priorizan la comodidad y lo nuevo, pero a veces extraño esa sensación de vestirme como una reina por una noche. Y no olviden las lentejas. Esta tradición sí la copié. Tengo los bolsillos llenos de lentejas crudas ahora mismo. Me dijeron cuando estábamos celebrando 31 de
diciembre que trae dinero y yo obedezco. Fui a la fiesta con los bolsillos llenos. Tengo lentejas hasta en los zapatos. Ahora soy rusa con supersticiones latinas. Y hasta hoy en una camisa tengo estas lentejas. Y finalmente, hablemos de lo más importante, la comida navideña. Tengo que confesar algo, estoy enamorada de la comida navideña colombiana. En Rusia no existe nada parecido, no existe tanta cantidad de frutas, legumbres, etc. Extraño demasiado los buñuelos, esas bolsitas de queso fritas, calientes, redonditas. En Rusia no tenemos ese sabor. Y la natilla, ese postre dulce que parece un flan, pero no es flan. La combinación de un buñuelo salado con la natilla dulce, uff, eso me encanta. Es el sabor del cielo. En Rusia es imposible conseguir los ingredientes para hacer la natilla y esto extraño mucho. Así que cada diciembre sufro de antojos. Pero hay un tercer plato que me causa mucha risa. Y perdonen mi lenguaje, pero tengo que contarlos. Son las hojuelas. Esas galletas fritas y crujientes con azúcar. Son deliciosas, pero el nombre... Ay, Dios mío, para un oído ruso la palabra hojuelas suena terrible. Suena casi igual a una palabrota muy fuerte en ruso. Una grosería muy fea. Recuerdo que en la escuela de español, cuando el profesor dijo, hoy vamos a comer hojuelas, yo y mis amigas rusas nos miramos y empezamos a reír como locas. No podíamos parar. El profesor no entendía nada, nosotras rojas de la vergüenza comiendo nuestras groserías fritas. Así que si ven a un ruso riéndose cuando le ofrecen una hojuela, no se ofendan, es solo un problema de traducción. Sin embargo, hay algo que los rusos llevamos en el ADN y que extraño mucho cuando no estoy en casa, la nieve. Tienen que entender que para un ruso un año nuevo sin nieve es triste, es pura depresión, es un año nuevo gris. Si miramos por la ventana el 31 de diciembre y solo vemos lluvia o asfalto, nos deprimimos un poco. Todos esperamos montañas de nieve y heladas fuertes porque la magia rusa está en ese contraste. El frío congelante afuera y las noches acogedoras y calientes adentro, con la familia, con los amigos, con los más cercanos. Me encanta cómo en Latinoamérica el Año Nuevo es puertas abiertas, ruido, fuego, comida frita, alegría en la calle. Y claro que mucho calor, palmeras, buen clima, pero también amo mi Año Nuevo ruso. Con su elegancia, su silencio blanco, su champán, sus deseos secretos y esa nieve que cubre todo como un cuento de hadas. Espero que este año ustedes puedan comer muchos buñuelos y natilla o otros platos típicos de sus países. Y yo, se los prometo, me tomaré una copa con cenizas y papel quemado por ustedes. Cuéntanme en los comentarios. ¿Qué prefieres para la fiesta? ¿Vestido de gala o ropa nueva y cómoda? ¿Y sabían que la palabra hojuela sonaba tan peligrosa en ruso? Quiero leer sus opiniones. Gracias por ser mi familia digital y acompañarme en este año de aventura. Feliz año nuevo, feliz la Navidad a todos. Y como decimos nosotros, с Новым годом, с новым счастьем. С Рождеством. Un beso grande, chao, пока-пока, nos vemos.